Día aciago para la Casa Real, que no empieza muy bien este febrero de 2026. Aunque hoy ha sido un día de eventos, Leticia en el Día Mundial contra el Cáncer y Felipe en un congreso de industria, lo cierto es que hay una noticia que ha resonado bastante porque vuelve a involucrar a Juan Carlos I en un escándalo. Y en este caso, los más de 3 millones de archivos del multimillonario y delincuente sexual Jeffrey Epstein. Una noticia que ha sacudido al mundo y que además están involucrados otros españoles. En Europa esto ha resonado por la conexión con ciertas casas reales como la de Noruega a través de su princesa heredera Mette-Marit, que hay que decir que ha sido la única que ha dado un paso al frente para pedir perdón. Y también, y esto lo llevábamos hablando desde hace muchísimo tiempo, el defenestrado príncipe Andrew y su mujer Sarah Ferguson. Estos dos incluso presumían de amistad con el magnate, y en este aluvión de datos, fechas, correos, salen a la luz dos nombres, el de Juan Carlos I y el de Corina Larsen. En los papeles se menciona a la empresaria alemana que fue amante del entonces monarca desde 2004. La relación no salió hasta 8 años después, en 2012, tras el accidente de safari de Botsuana. Entonces Juan Carlos tuvo que regresar de urgencia a Madrid para ser operado, pidió perdón, no se sabe exactamente por qué, supongo que por cazar osos, y apuntan también en la cadena que el nombre de Juan Carlos figura en los documentos. Un correo de Epstein cita al monarca y afirma que va a cenar con él. En concreto, lo que se dice en este correo es: ceno con el rey Juan Carlos de España, es impresionante. La fecha se fijó el 11 de septiembre de 2018, con Juan Carlos ya abdicado y emérito, y se desconoce de momento si esa cena llegó a producirse. Se da la circunstancia de que ese mismo día de 2018 se conoció que la Fiscalía Anticorrupción investigaría el presunto cobro de comisiones millonarias por parte de Juan Carlos I a cuenta de la construcción del AVE a la Meca, según publicaron los medios entonces. También ha saltado en la documentación de Jeffrey Epstein otros nombres españoles que vamos a contaros ahora. Pero bueno, según los papeles hechos públicos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Epstein y su entonces novia Ghislaine Maxwell realizaron al menos 2 envíos dirigidos al presidente del gobierno de aquel entonces, José María Aznar. Fuentes citadas por El País aseguran que este tampoco tiene idea de por qué se realizaron esos envíos y ha llegado a negar que haber conocido, en este caso, al financiero estadounidense. Bien, esto ha resonado en Zarzuela, que se veía un poquito lejos de todo esto, pero al final, de nuevo, ha sido salpicado por Juan Carlos. Hay más famosos, como digo, además de José María Aznar. Entre esos archivos figuran registros administrativos, facturas logísticas, asientos contables y correos electrónicos internos, que ha sido un poco lo que por donde se ha pillado a Juan Carlos y a José María Aznar. Esto quiere decir que ellos estén involucrados dentro de todo el escándalo relacionado con este sinvergüenza. No, ¿vale? Simplemente que aparecen sus nombres. Esto no los imputa, no hay delitos, pero se esperan lógicamente explicaciones. Aznar ha sido más rápido, pero bueno. Tiene también a otra gente de su entorno familiar, como el marido de su hija Ana, Alejandro Agag, y también el exministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Estos materiales forman parte del conjunto conocido como Epstein Files, una recopilación, ya lo hemos dicho, que se ha llevado a cabo una investigación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI y además distintas causas civiles de las víctimas, algunas en ese momento menores. Y bueno, pues yo creo que hay poco que decir del sinvergüenza este, que también está relacionado con Donald Trump, que es otro que niega las cosas, pero en concreto lo suyo es bastante fuerte. Bueno, a ver, no os voy a soltar todo esto.
Sí, vale. No, es que se centran mucho en José María Aznar, pero son muchos datos técnicos que no quiero ahora mismo decir. Y tampoco quiero entrar en rollo política, ¿vale? A ver. Respecto a Corina Larsen, dicen que este caso es distinto en su naturaleza porque su nombre no aparece ni en facturas ni en agendas logísticas, sino en correspondencia privada escrita por el propio Epstein, lo cual otorga un valor cualitativamente diferente. Por ejemplo, en un correo que envía a Olivier Colom, ex asesor del expresidente francés Sarkozy, Epstein pregunta algo así como: «Oye, Corina, ¿cuál es su verdadera historia?». En la respuesta, Colom le explica que mantenía una relación estrecha con Juan Carlos y que actuaba como una especie de intermediaria informal. Epstein replica en ese mismo intercambio que ella estaba intentando que hicieran negocios en Rusia, pero que no les convencía. El correo establece 3 hechos verificables. Epstein no conocía personalmente a Corina, la percibía como una posible intermediaria en negocios internacionales, en especial con tema Rusia, y la situaba en el entorno directo del rey Juan Carlos. Y de ahí un poco lo que esto digo de la vinculación. Hay que dejar claro que no hay constancia de reuniones, transacciones económicas ni relación personal entre ambos. Esta mención se produce exclusivamente en el plano de intercambio de información estratégica. Pero bueno, Corina precisamente una palomita blanca nunca ha sido, esto también hay que decirlo. Y Juan Carlos, pues eso, quien con niños se acuesta, meado se levanta. En fin, en ningún caso los archivos describen delitos, actividades ilícitas o investigaciones penales, simplemente el interés estructural de Epstein por redes políticas europeas, por figuras con acceso a jefes de Estado y por entornos institucionales alineados con Estados Unidos en un momento clave de la política internacional. ¿Cómo ha sentado esto en Zarzuela? Pues como un jarro de agua fría. Es verdad que la vinculación con este señor pues no es tan directa como el resto de casas reales. En la Casa Real de Windsor, en Inglaterra, lo que se ha hecho, bueno, pues es prácticamente con todo este escándalo desalojar, defenestrar el rey a su hermano Carlos III, al príncipe Andrew, a su mujer también, a Sarah Ferguson, a Fergie, madre mía. Y respecto a lo de Mette-Marit, ella fue rápida. Lo de Mette-Marit es brutal porque tendríamos que dedicar un vídeo a esta persona que ahora mismo está sufriendo una enfermedad degenerativa bastante fuerte. Tiene un hijo que a ver qué hace con ese hijo. Quizá lo mejor es que esté en la cárcel, pero es brutal. Y encima, para colmo de males, le viene este escándalo que la sitúa como una especie de chica de compañía, una invitada, porque ella al parecer no pertenecía a la casa real noruega en ese momento. Estamos hablando de antes y bueno, en fin, escándalo brutal. Con Juan Carlos yo ya digo, es que al final este señor está en todo. Desde Zarzuela han querido ser prudentes, no entrar a valorar, pero hay fuentes que dicen que una vez más, y cuando las cosas parecía que podían llegar a un cierto entendimiento a medio o largo plazo, pues parece que todo ha vuelto a la casilla de salida. Hay gente que recordará que Felipe y Leticia en este caso estuvo involucrada en un caso que, bueno, le golpeó un poco también de refilón, el famoso compi Yogi, el tal López Madrid, pero era una escala un poquito menor y no tan perturbadora como en este caso de lo que estamos hablando de Jeffrey Epstein, ¿vale? Es verdad que Leticia ahí no tenía, pues eso, absolutamente nada más que eran compañeros de yoga y que mantenían una amistad. Con esto de Juan Carlos, pues no se sabe absolutamente nada. Yo espero que él dé su versión, porque creo que tiene derecho a darla. Igual que José María Aznar ha salido enseguida pues a decir esto no, o sea, yo ni le conozco. Hay una transferencia que creo que son de $1040 en esa época, un envío, y bueno, tendrá que dar explicaciones o no. Es poquita cantidad, pero sí es raro. Sí es raro.
La única española que ha reconocido tener una relación, además sentimental, con Jeffrey Epstein ha sido Ana Obregón. Ella, bueno, pues ha hablado maravillas de él, de aquella época, que no se imaginaba y que bueno, que le escribió un correo y todo. Oye, ¿esto que está saliendo? ¿Qué es esto? ¿Qué tal? Pues yo insisto un poco en lo mismo. O sea, hay veces que caras vemos, corazones no sabemos. Pero el señor, el tipo, ya olía un poquito turbio, en esas imágenes del pasado que estamos viendo, de amistades, de magnate, de tal. A mí me da esto, ya digo, un rollo perturbador de pensar, ostras, es que parece que algunos de estos millonarios que salen ahora y que están un poquito de la cabeza, que solo buscan llamar la atención, en mi opinión, y que están todos alineados pues prácticamente con una cosa de dominación mundial por parte de ellos, como si fueran salvadores de algo, y tienen todos pinta de no juntar dos neuronas juntas. Yo sinceramente me daría bastante miedo acercarme a este tipo de personas, ¿vale? Como digo, parece que sí, que hay cierto malestar entre Leticia y Felipe. También es verdad que esto ni salpica a la Casa Real y puede que hasta ni salpica a Juan Carlos. A saber también un poco las ensoñaciones de este tal Jeffrey Epstein, que sí, que es un escándalo mundial y que todos lo entendemos, pero bueno, en fin. Yo sí agradezco en este sentido el papel institucional de Leticia y Felipe. Muchas veces se les critica como que están más fríos, como con el resto de monarquías o de instituciones. A mí me parece genial que se limiten a cumplir su papel y ya está. No están para telenovelas, como vimos hace poco aquella cena de gala en el Palacio de Windsor de la familia real inglesa con el presidente de los Estados Unidos y su mujer. A mí eso sinceramente me pareció un poco paradójico que un republicano se lance directamente al meollo de la monarquía europea. Resulta cuanto menos paradójico. Yo no voy a entrar en más, pero sí es verdad que, a ver, juego nos dan, pero el futuro del mundo muchas veces piensas, ostras, ¿en manos de quién estamos? Que como digo, no voy a entrar ni en política, ni de un lado ni de otro. Simplemente este señor no estaba en política, pero sí está relacionado con políticos. Ahora le ha tocado esto a Juan Carlos I. Igual que otras veces ha negado a través de sus emisarios o sus heraldos determinados asuntos. A mí me gustaría que aquí hiciese lo mismo. Insisto, este señor, Juan Carlos, no está metido en ninguna de las barbaridades más fuertes relacionadas con el caso Jeffrey Epstein. Pero aparece su nombre. Y también convendría decir, claro, esto te puede pillar de sorpresa, si yo no conozco a este. Pero sí se podrían, de alguna manera, bueno, pues poner coto y decir, yo no he cenado, yo no tal, pues como ha hecho Aznar. Claro, es que ¿cómo pruebas que tú no has cenado con una persona? Porque solo apareces en correos. Pero evidentemente los nombres son llamativos, el escándalo está llamando a la puerta y yo creo que sinceramente algo tendrá que hacer para desvincularse del caso de Jeffrey Epstein. Que sí, que luego lo piensas y dices, ostras, es que alguna gente, es que hay pruebas, es que se han dicho 50.000 cosas y ahí siguen. ¿Qué es lo bochornoso de todo esto? Veremos un poco qué pasa, pero para mí esto es una piedra más en el camino a una posible, no reconciliación, sino más bien a un posible acercamiento entre Zarzuela y Juan Carlos I. Yo creo que si había alguna posibilidad de que volviese pronto a España, aquí se ha acabado todo. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal JDC y en el canal de WhatsApp para que no os perdáis ningún vídeo. Gracias por estar ahí.